Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, le damos una vez más la bienvenida a este programa, Tendencias de nuestro tiempo, llevado todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder transmitir la palabra del Señor. Queremos agradecer a todo Radio Escucha que nos sintoniza en cualquier parte de la nación, así como en Latinoamérica. Le damos infinitamente gracias a nuestro Dios por la audiencia que a través de esta programación de Radio Oración y también Radio Oasis Espiritual como radio en la ciudad de Chinandega, Radio Estéreo Vida, y también en cualquier parte donde usted nos esté escuchando. Le bendecimos el día de hoy y como siempre a esta hora el pastor Natividad Ramos estará con nosotros en un momento para poder escuchar la palabra del Señor, y esto estará basado efectivamente en la palabra del Señor en la segunda carta del amado Pedro, en el cual usted podrá estar escuchando ya esta segunda carta, en el cual pues nos trae un beneficio no solamente para aquel tiempo, sino para el día de hoy. Son valores importantes que el Espíritu Santo está desarrollando aún en la actualidad. Así es que
En esta mañana le damos la bienvenida al pastor Natividad Ramón Ramos, que ya está con nosotros a través de esta programación de Radio Adoración. Pastor, muy buenos días. Adelante, le escuchamos y una vez más, gracias por estar con nosotros en esta programación. Los micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Yo también estoy muy agradecido con Dios por este privilegio y espero ser una bendición en todas las cosas que habremos de plantear, y siempre le pido que su Espíritu me ayude para hacer un trazo justo de la palabra. Es decir, no tenemos interés ninguno en desviar las cosas. Queremos la palabra en su pureza, porque esta es la que construye la vida de los creyentes, y es la palabra en su pureza la que da salvación al alma. Entonces, muy conscientes de eso, es que esta mañana participaré con ustedes, mis hermanos, agradeciéndole también a nuestro hermano Isaí, nuestro hermano Gamaliel, que está ahí en la ciudad de Nueva York, y los hermanos que estén por allá en Centroamérica. Así que el Señor nos ayude para disfrutar de tal manera que las cosas que habremos de plantear tengan sentido, tengan significado y se conviertan en un tesoro, en un acervo en Cristo, para que nuestras vidas sean verdaderamente edificadas en esta preciosa fe, como Pedro lo llama aquí, en una fe preciosa que desde luego alegó y dejó muy claro, una fe que se aprende solo con nosotros. Es decir, usted me podrá objetar, pero hermano, los apóstoles murieron hace prácticamente 2000 años. No, pero sus escritos. Y entonces, si nosotros tenemos de Cristo la misma opinión, el mismo criterio doctrinario que ellos tenían sobre Cristo, dijo Juan, tenemos comunión con ellos, que significa tener cosas en común, aún a pesar de los años, los milenios. ¿Por qué? Porque decimos de Jesús lo mismo que ellos decían. Pensamos del Señor Jesús lo mismo que ellos pensaban. A eso se le llama tener comunión. Así que, mis hermanos, esta mañana, entramos al mensaje de este día, y fíjense ustedes que voy a volver a leer los mismos versículos del mensaje pasado, y en el siguiente mensaje leeré los mismos, que parecería no salir, estar empantanados, estar atrapados. Bueno, es que la verdad, así es, estamos atrapados en las cuestiones que el apóstol Pedro está planteándole a los hijos de Dios, porque ahora es un beneficio no ir encarrerados, sino ir mirando con mucho cuidado, porque de esta manera se le quedan en el alma, en el entendimiento, en la memoria, se quedan las cosas. Y a mí me interesa que estas cosas, estas cartas, se queden con usted. De tal manera que imagínense, siempre estoy mencionando que el apóstol Pedro escribió a unos hermanos a quienes les dijo que tenían fe igualmente preciosa, pero insistiendo que solamente se aprendía con ellos. Pues de tanto decirlo yo aquí, se va a quedar en su corazón y va a decir, bueno, es que la fe auténtica y verdadera, nomás con los apóstoles. ¿Qué significa? Pues que hay que volver siempre a estar pendientes de la fe apostólica, y si esto se logra meter en el alma, entonces se ha logrado una victoria extraordinaria en el entendimiento, en el pensamiento y en nuestra reflexión. Así que bueno, mis hermanos, voy a leer el capítulo 1 del 3 al 7, aunque no predique sobre todos los versículos. Y el próximo mensaje voy a leer los mismos. Dice el apóstol, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas
de su divina potencia, es decir, por su poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal dice caridad. Muy bien, pues entonces entramos a la reflexión de esta mañana, y según lo dicho por el apóstol, por él mismo, en el versículo 1, y soy muy insistente, porque sé cómo es que las cosas se aprenden, se marcan. Escribió esta carta a los que habían alcanzado fe. Dijo, igualmente preciosa, pero con nosotros. E insisto en decirlo, porque conviene que esto se marque muy bien en nuestro entendimiento, que esa clase de fe se consigue solo con ellos, solo yendo a la versión apostólica y con nadie más. Y yo creo que esto que estoy diciendo tiene mucho contenido para aquellos que quieren pensarle. Por otro lado, con eso que he dicho, con eso que ha dicho el apóstol, no ha dejado de establecer la idea que eran creyentes, fíjese bien, que conocían esa fe, que no eran ignorantes. Pero no solo eso, sino que él mismo dijo que eran creyentes que estaban confirmados en esa fe. Y entonces hay que tener en cuenta el significado de esa palabra confirmados, pues que significa creyentes que resueltamente caminan en una sola dirección. Y eso dice también mucho, que eran creyentes que no andaban cambiantes en su fe, que no creían hoy una cosa y mañana creían otra, que es uno de los fenómenos eclesiásticos de esta generación. Sin embargo, con todo y eso dije, que eran creyentes confirmados, sólidos, conocedores. Con todo y eso, el apóstol no deja de reconocer que existía la posibilidad, y él no quería dar margen ni a esa pequeñísima posibilidad que la fe de ellos fuera trastornada. Y escuche bien esto. ¿Cuál era la apreciación que sobre todo esto tenía el apóstol Pedro? Y era esto. Fíjese, que aún a pesar de conocer lo que conocían, saber lo que sabían y estar confirmados, con todo y eso, aún no estaban a distancia y altura suficiente para quedar fuera del alcance de ese peligro. Es por eso que el apóstol busca llevarlos, escúcheme bien, a mayores alturas del conocimiento de Cristo. Por eso estoy hablando del creyente dimensionado, el que va escalando, el que va hacia arriba, el que va conociendo más sobre el Señor Jesús y sobre Dios. Quería el apóstol que escalaran más alto todavía
en la vida en Cristo, en ese conocimiento que he llamado como conocimiento avanzado en Dios y en la persona de Jesucristo. Conocimiento avanzado. Por eso dije que el apóstol Pedro está usando un lenguaje de altos vuelos. Está utilizando un lenguaje ejecutivo para que de esa manera, y lo hizo porque eran creyentes que ya podían con eso, no les daba biberón ya, para que de esa manera se pusieran por encima de todo lo que pudiera llamarse conocimiento. Conocimiento por encima de todo conocimiento. Que yo dije, aquellos proponían gnosis, Pedro propuso epignosis, o sea, conocimiento por encima de ese conocimiento. Y llegar a ser así, creyentes dimensionados que participan de la naturaleza divina, que sería igual a ser una orden de creyentes que tienen con Dios una relación intensa y cercana. ¿Ve cómo está? Pedro está hablando de otra cuestión. Vayan hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, donde estos no pueden subir. Y cosas en común con Dios. En este caso específico, los hace significativos como quienes, habiendo huido de la corrupción, ahí va el aspecto sutil que Pedro maneja, subieron tan alto porque huyeron de la corrupción. Vuelvo, subieron, crecieron, sí, como teniendo como punto de partida el abandono de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora tienen con Dios una comunión estrecha en una vida de santidad. Y haré la precisión, que eso de que el creyente puede participar de la naturaleza divina, en griego significa necesariamente, no significa necesariamente tener la esencia de Dios. Pues eso será cosa que él eternamente será separado y estará a enorme distancia de cualquier ser creado. Pero sí significa tener con Dios muchas cosas en común en su ser divino. Dios nunca dijo que éramos Dios, es decir, que nos iba a llegar a ser dioses. Y que en este caso, esa naturaleza divina se comparte antes que nada, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Desde luego que cuando somos engendrados en Cristo, el Espíritu de Dios nos injerta en su cuerpo y participamos, por supuesto, de su naturaleza. Y quien huye de la corrupción del mundo, sin discusión, participa de su santidad. Por lo que no es impropia esta interpretación. Pues él ya ha puesto la tesis esa de ser como él es. Ya ha dicho ser santos como él es santo. Y ese es un participar de su naturaleza. Pero al proponer a los hermanos en esta enseñanza que levanten su vida cristiana de conocimiento a alturas más cercanas a la altura de Cristo, está proponiendo que los hermanos se pongan a distancia de las cosas que enseñaban esos falsos maestros.
los cuales alegaban y alegan el día de hoy tener un conocimiento superior. Vea lo que eso implica. Que tener cosas en común con el Señor, tener cosas en común, exigía una cuestión fundamental: huir de la corrupción. Oiga, pero Pedro está siendo muy estratégico. ¿Por qué razón? Porque al decir que el punto de partida era el abandono de la corrupción para alcanzar un conocimiento superior, no dejaba de señalar la vida disoluta que esos falsos maestros practicaban. Está haciendo un contraste. Véanlos a ellos, si se han alejado de la corrupción, de la perversión, de la lascivia. Y los creyentes, en cambio, ahí le va. Al huir de la corrupción, necesariamente huirían de ellos, se alejarían de ellos, pondrían distancia y de su llamado conocimiento, que eran siempre acompañados de prácticas inmorales. Así que, si se huye de lo uno, se huye de lo otro. Qué manera tan sutil de decirles: aléjense de ellos. Porque a veces decirle a alguien que se aleje de, al contrario, lo aferra más. Pedro les está diciendo: huyan de la corrupción. Contrasten, vean a esos maestros cómo viven de la manera más inmoral. Ustedes, al huir de la corrupción, diría Pedro, se van a tener que separar de ellos. Por eso, no era todo el cerco que el apóstol estaba poniendo, sino que da a los creyentes un recurso que no lo habían llegado a entender así, para que nadie los impresionara con los postulados de esos enseñadores, a los que voy a darles un nombre más actual y voy a llamarlos como los maestros de la realización personal. ¿De usted? Uy, cómo se ufanan de hablar de la realización personal y la realización personal. ¿Han oído de eso en este tiempo? Pues si abunda. Las prácticas orientales se han incrustado en el corazón de nuestra sociedad y han alcanzado hasta la iglesia misma. Sé que lo han oído. Pues eso constituía el atractivo, como lo es hoy, afirmando que al aprender esas enseñanzas, entonces la persona o el creyente, en este caso, habría de adquirir un estado de conciencia elevada. Vea contra lo que está luchando Pedro. Y que de esa manera, al alcanzar ese estado de conciencia elevada, alcanzarían una plena realización personal, que es satisfacción personal. Por lo que el creyente, entonces, sumando esas prácticas a su vida cristiana, alcanzaría una vida más plena de su fe, o más plena que en su propia fe en Cristo. Este es un ángulo visual que no he mencionado, pero que debo hacer énfasis de estas propuestas gnósticas. Y ahora sí, veamos esa cuestión desde el punto de vista de ese pastor Pedro, de ese pastor que preveía, que tenía perspicacia, de la vista sutil del apóstol, que es igual a que el apóstol dijera: así que quieren hablar de realización personal. Muy bien,
Pues hablemos, hermanos, de realización personal, pero en Cristo. Pero antes, hermanos, yo creo conveniente preguntar, ¿y qué cosa es eso de realización personal? Mire, voy a decirlo de la manera más sencilla. Es alcanzar un estado de satisfacción, de paz personal, donde usted siente que todo está completo, que nada falta. Felicidad. Y es de eso lo que de fondo habla el apóstol, que la vida del creyente no puede ser una vida de insatisfacción personal. Escuche cuánto creyente le habla de insatisfacción. Y es aquí donde adquiere una nueva relevancia aquello que la multiplicación de la gracia y la paz. ¿Se acuerda de la multiplicación que Pedro propuso? Y es que ante los desplantes que hacían estos, que tenían un conocimiento superior por parte de los falsos maestros, entre otras cosas, es que el apóstol planteó la multiplicación de la gracia y la paz como un medio de superar cualquier valor de satisfacción personal, cualquier nivel de satisfacción personal. Pues ¿acaso la gracia y la paz, mis hermanos, no causarán en la vida nuestra satisfacción personal, realización personal, felicidad personal? En Cristo estamos completos, dijo Pablo. En realidad, de manera indirecta, el apóstol está hablando de la realización del creyente, no solo como persona, ya que la mera realización personal tiene un espacio reducido de significado. Pero hablar de realización personal y realización como hijos de Dios, y yo esto le voy a decir algo, de esto sé bastante, porque a pesar de la vida durísima que nos ha tocado vivir en los tiempos en que hemos conocido al Señor, nos sentimos completos, realizados y felices. Alabado sea Dios, porque este evangelio y sus promesas han sido suficientes para regalarnos esa paz y esa felicidad, esa seguridad que va más allá de lo temporal y que entra a lo eterno, porque hunde raíces en lo eterno. Así que va más allá de la vida temporal y más allá de valores temporales. Se dirige a realizaciones eternas. Ahora, ¿quién puede superar lo que causa en el estado emocional la gracia y la paz en abundancia? Pues esa gracia y esa paz producen satisfacción en la vida del creyente. Yo sostengo que el creyente tiene que ser un creyente realizado y satisfecho. Nada más que tiene que apegarse a lo que el Señor ha establecido. Se lo digo, si usted y cualquiera prueba aferrándose a las palabras que el Señor ha dicho y haciendo lo que Él ha dicho, la realización personal necesariamente se manifiesta en usted porque tiene felicidad. Yo puedo decirlo, me siento contento, feliz, pues esa gracia y esa paz han producido satisfacción en mi vida de creyente. Y que eso se logra también avanzando en el conocimiento de Dios y Jesucristo. Digo, por aquellos que no les gusta la idea de que hay que conocer a Dios, aprender
entender, descubrir, y que dice, no, a mí el Espíritu Santo me lo habrá de revelar. Quítese esa idea. El Espíritu de Dios no viene a revelarle nada a los ociosos. No me lo puedo usted probar con la Escritura. De manera sencilla, es que sin avanzar en el conocimiento profundo sobre el Señor Jesucristo, no se avanzará jamás en la realización personal de la vida cristiana. Y note que usé el mismo lenguaje del versículo 3, cuando dice que Dios nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida. Oiga, y la realización personal pertenece a la vida. Y pone como primer cuestión, escúcheme bien, que para lograr la plena realización personal, que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas todas las veces que sea necesario, pues quien tiene gracia y paz multiplicada, escúcheme, no habrá de necesitar de esas supuestas realizaciones personales que le hablan los gnósticos, que le hablan los trascendentalistas en esos términos, que alegaban que ellos habían poseído y poseían grandes revelaciones. Pues digan lo que digan, propongan lo que propongan, frente a un creyente realizado en Cristo, eso se hace innecesario. Frente a la llamada fe apostólica, de tal modo que la cuestión es, ¿podrán superar la satisfacción que la gracia y la paz de Dios dan al hombre? Imposible, mis hermanos, imposible. Entendiendo por tener paz como el hecho de tener satisfacción en la vida. Yo estoy ministrándole esta mañana a mis hermanos creyentes que se identifican con esa insatisfacción. ¿Podrán superar la paz que se multiplica, que tanto conocen de Dios y del Señor Jesucristo? Y si usted siente que es un neófito, entonces busque el conocimiento de la persona de Dios y de Cristo Jesús. Que le enseñen, aprenda, que le enseñen doctrina fuerte. ¿Acaso puede ser superado el resultado de una multiplicación sin límite? Y esa es una posibilidad que queda al alcance de todo creyente. Aunque es cierto que Pedro dirá que multiplicar la paz y la gracia es cosa de creyentes diligentes. Qué interesante. Eso descalifica a todo creyente indiferente, frío, apático. Pues eso se logra si el creyente pone todo su corazón, su esfuerzo, su anhelo de crecer en el conocimiento sobre la persona gloriosa de Cristo. Entre más conozco a Cristo, mis hermanos, entre más entiendo de quién es Él y su obra, mayor satisfacción se tiene en la vida. Pero, ¿qué debe entenderse por conocimiento avanzado en Dios y Jesucristo? Esto es profundizar y entender a plenitud ese cuerpo de fe llamada la doctrina apostólica. No batalle. Cuando entendemos a Cristo doctrinalmente, de eso estoy hablando, porque usted puede conocer mucho
de los hechos ministeriales de Cristo, que sanó un leproso, que levantó un muerto. No. Eso es precioso. A mí me fascina predicar sobre los hechos, lo que Jesús hizo y dijo. Pero otra cosa distinta es conocer a Cristo doctrinalmente. Doctrinalmente. Y en la medida que conozca más de Dios y de su Cristo, en esa misma medida habrá en el creyente una satisfacción que no podrá ser superada. ¿Cuántas veces los temores no son más que el resultado de no conocer fe? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Muchas veces los creyentes viven llenos de temores cuando les ministramos. Muchas veces me han dicho, me voy muy tranquilo, es que yo no sabía eso. Ahora me voy seguro. Alabado sea Dios. Para mí es una delicia. Y eso que le digo no es más que una pequeña muestra de la importancia que tiene el conocimiento. Pedro está diciéndole a los creyentes, no menosprecien el conocimiento, porque no se trata de ser creyentes neófitos. No, señores. Por eso dijo Pedro, los neófitos tuercen los escritos del hermano Pablo. Es cierto que esta mañana he reandado mis pasos por segunda vez. Es decir, he vuelto a utilizar pues los mismos versículos, y a eso yo le llamo por reandar mis pasos, y en este caso por segunda vez. Cómo le gusta al hermano Ramos dar vueltas y vueltas. ¿Sabe usted que yo tuve esa experiencia hace muchos años cuando enseñaba o traté de enseñar fuerte sobre el apóstol Juan en su primera carta? Y yo observaba que este ancianito nomás daba vueltas en el mismo pedacito y parecía que no salía y que volvía a hablar de lo mismo y otra vez de lo mismo. Y una vez me encontré una expresión de que alguien le dijo, hermano Juan, es que usted ya ha hablado demasiado del amor. Y el apóstol detuvo sus lentos pasos y le dijo, ¿y ya se aman? ¿O sigo dando vueltas en el mismo pedacito? De tal manera que no menosprecie el ver las cosas una y otra vez con lupa, porque aquí hay tesoros. Pero era necesario ver que viéramos ese punto de vista de las enseñanzas del apóstol. Así que, mis hermanos, les ruego que me toleren, que volvamos a los versos 3 y 4, donde el apóstol habla de lo que llamé las aportaciones de Dios. Es que mire lo importante de puntualizar los detalles. Dios nos ha dado esto y nos ha dado esto, y usted lo leyó de corrida y ahí fue. No, vamos a ponerle título a eso que dice Pedro. Pues vamos a llamarle, me parece muy justificado, las aportaciones de Dios. Es decir, lo que Dios le ha dado al creyente. ¿Con qué contamos ya? Pero usted dirá, ¿qué tienen que ver esas famosas aportaciones con la realización personal del creyente, hermano? Pues que son cosas que Dios nos ha dado para hacer posible esa vida dimensionada en Cristo. Son los recursos que ha de ponerle a usted por encima de todos esos atractivos, esas versiones que hay en el mundo. Quiere decir que el problema que tiene esta generación
es que al no conocer la doctrina y al no conocer a Cristo doctrinalmente, es atraído por un sinnúmero de novedades eclesiásticas. Por eso, el desastre que hoy tenemos en la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Y no me va usted a poder probar que estoy mintiendo. De tal manera que esos atractivos no tengan sentido. Eso es lo que Pedro busca. Vea lo que está haciendo. Yo quiero que escalen, que vayan más arriba en el conocimiento, porque de esa manera yo sé que todas esas cosas que se mueven en la iglesia no tendrán ningún sentido para los hermanos y saldrán bien librados. Qué bien estaba enfocando el apóstol las cosas, inspirado por el Espíritu de Dios, donde lo primero que menciona el apóstol es que nos ha dado todas las... Nos ha dado, usa el adjetivo todas las cosas que pertenecen a la vida. Y cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida, significa que nos ha entregado todas las partes de un todo. Todo lo que sea propio para lograr esa vida dimensionada en Cristo y exitosa. Alabado sea Dios. Que no le falta nada a usted, que no tiene entonces razón para sentirse un fracasado. Por consecuencia, implica lo que es necesario para lograr esas alturas en Cristo que los pongan fuera del alcance del error. Dios lo ha dado todo. ¿Qué te parece? Nos está quitando todas las excusas, pero por causa de la primera, Dios nos dio otra más. No nomás nos dio todas las cosas, nos dio una segunda. ¿Y en qué consiste? Una segunda aportación. Dice Pedro, en preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo cuáles? Y les recuerdo, no ha dicho en el verso 3 que esas cosas nos han sido dadas. Escúchame bien, póngale cuidado a Pedro, por su divina potencia. Por su divina potencia, sí, por su divino poder, por su poder, sí, es un acto del poder. Pero no pierda de vista lo que el apóstol está haciendo. ¿Qué está haciendo el apóstol? Bueno, él está tratando de construir la vida de ese creyente dimensionado. Lo veo afanado en que el creyente alcance alturas en Cristo, altura preciosa, jerarquía del conocimiento en Cristo. Pero esa construcción, dice Pedro, se hace solo a través del conocimiento avanzado de Dios y Jesucristo. Pero espere, ¿cómo puede ser que el creyente sea dimensionado y alcance esa excelencia en Cristo solo conociendo? ¿No más por conocer? Pues es aquí donde lo regreso al verso 3 y le pregunto, ¿no dice Dios, no dice que nos dio Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Me dirá que sí, pero que nos lo dio por su divina potencia. Pero ¿cómo es que nos dio esas cosas? Insisto, dice Pedro que fue en un acto de poder de su divina potencia. Es decir, entonces, mis hermanos, ponga cuidado, el conocimiento solamente es un recurso, pero es un conocimiento que hace que algo suceda. Pero ¿por qué, mis hermanos, teniendo ese conocimiento algo sucede? Porque entonces allí interviene el poder de Dios
Y ese poder de Dios echa a andar dentro de nosotros un proceso dentro del creyente, en ese creyente que se interesa en conocer más sobre el Señor Jesús. Y ese poder es el mismo que hace posible que se cumplan todas las promesas. No nomás es conocimiento, es la intervención del poder de Dios que activa ese conocimiento y lo convierte en realidades. Y ese creyente tiene la vida en Cristo como una realidad y no como un supuesto. Y es allí donde somos confrontados y exigidos a una vida de excelencia. Dijo Pedro, a una vida alta, una vida dimensionada. Y entonces hice la pregunta, ¿cómo? Le diría yo a Pedro, hermano Pedro, que es precioso lo que nos está diciendo. Ahora entendemos que el poder de Dios desata un proceso a través de la palabra del conocimiento. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿para qué habla del poder de Dios? Pero hice la pregunta, hermano Pedro, ¿cómo y cuándo empezar? Ya que nos habló de las aportaciones que Dios hizo, nos está diciendo que así también nosotros tenemos que hacer nuestra propia aportación a la construcción de esa vida superior en Cristo. ¿Cuándo empezar, hermano Pedro? El apóstol Pedro nos diría, ¿de inmediato? ¿De inmediato? ¿Esta misma mañana? Pues dice en el verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y eso de poner toda diligencia sería en todas las maneras en que se puede expresar una acción inmediata, en buscar ese conocimiento en Cristo. Y al hacerlo así, se empezará a dar en nosotros una operación del poder de Dios que nos habrá de dimensionar. ¿En qué sentido? Experimentalmente. Tendremos experiencias con Dios cada vez mayores, cada vez mayores. Por eso hablé de un proceso que se desata. ¿O no dice que da esas cosas por su divino poder? Pues esa operación del poder de Dios es el que hace posible que el conocimiento profundo se convierta en una vida de mayor experimentación en Cristo. Estamos hablando de que el proceso y el resultado es experimentación en Cristo. Y usted entrará a una dimensión altamente experimental. Y en la medida que usted experimente en Cristo mayores cosas, pues ¿quién lo va a mover a otra parte, mi hermano? Por lo que usted puede dar por hecho que eso sucederá con usted. Verá el poder de Dios manifestado en su vida. Y de allí la prisa del apóstol. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. No hay tiempo que perder, mis hermanos. Y a partir de esta mañana empiece, porque la operación del poder de Dios hará que nuestros esfuerzos tengan resultados. Porque el poder de Dios hace que germine, que produzca. Y habrá resultados que no esperaríamos siquiera. Así que hacer eso con diligencia significaría en griego poner velocidad. Pues esa condición de excelencia en Cristo no se logra más que echando mano de una vida activa, diligente, es decir, que quiere alcanzar esas alturas en Cristo.
No vaya a caer en fantasías, por supuesto. Pero al decir las cosas de esa manera, el apóstol hace que la indolencia de los creyentes sea un proscrito, dejada de lado. Pero al decir de un creyente indolente, le voy a decir también que un creyente así jamás crece, jamás se dimensiona, son apáticos. Y hasta los he visto hacer ostentación, pues que ellos son decidiosos, dicen. Y hasta lo adornan eso diciendo, es que yo así soy, hermano. ¿Qué le parece? Estamos por terminar esta reflexión esta mañana, pero el apóstol siguió diciendo, hay que ser diligente. Y ese decidioso, sin duda oyó al apóstol decirlo, lo oyó sin oírlo. Y el apóstol no logró su atención. Por eso el cristianismo de ese creyente será rutinario, sin novedad. Y lo peor es que será un creyente que se conforme solo con ser eso, un mero hermano de la iglesia. Y agregaré que en cierto sentido es un insensible espiritual. Nada le afecta. Aunque haya bendición, nada lo conmueve. Por eso el apóstol ha hecho un contraste entre esa apatía, lentitud y la potencia divina de Dios, que en griego significa dinamismo, que es ejercer una actividad vigorosa, impetuosa. Mis hermanos, yo espero que esta mañana estas cuestiones hayan bendecido sus vidas. Hermano Isaí, gracias por esta mañana. Señor le guarde. Amén. Gracias también a usted, pastor, por este tiempo que se nos ha permitido al poder escuchar esta reflexión en la vida. Efectivamente sucede mucho en la actualidad. Y bueno, agradecemos su preferencia, pastor, por habernos enseñado una vez más en esta preciosa carta, la segunda carta de nuestro hermano amado Pedro. Y a usted también que está ahí en casita, ahí en el trabajo, en cualquier parte de la nación, le saludamos en este medio de comunicación. Queremos agradecerle infinitamente a usted que nos ha sintonizado a esta hora. Queremos agradecer a todas las personas que se interesan por esta palabra que nos trae vida y vida en abundancia. Una canción a un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, le agradecemos infinitamente por estar con nosotros aquí a través de este medio, ya que volveremos a escucharnos si Cristo no ha regresado por su iglesia a levantar el día viernes a esta misma hora. Agradecemos infinitamente su aportación al poner sus oídos y que sea un refrigerio para su alma. Bendiciones, será hasta la próxima en su programa Tendencias de nuestro tiempo, traído por el pastor Natividad Ramos. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey,
linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel.